Buenos días a los madrugadores. Son las 6:29. Las 6 de la mañana con 29 minutos. Del sábado 13 de mayo de 2023 en Madrid. Bueno, vamos a hablar del primer filósofo racionalista, Descartes. Esta es la continuación del video anterior. En historia, la Edad Moderna comienza con el Renacimiento. En algunos casos, algunos historiadores consideran que la Edad Moderna nace en 1453, cuando cae Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, cae en manos de los musulmanes, ¿no? Otra fecha que suelen usar los historiadores para determinar el comienzo de la modernidad, en este caso en España, pues es el año 1469, cuando se casan Isabel, que pasará a ser Isabel la Católica, y Fernando, que pasará a ser Fernando el Católico. 1453, 1469, hay más fechas, ¿no? En las cuales los historiadores sí cifran el comienzo de la modernidad. Y más o menos por esas fechas, un poco después, está el Renacimiento. Ahora, en filosofía, la modernidad no puede considerarse propiamente iniciada hasta el siglo XVII. A Descartes se le considera el padre de la modernidad filosófica. Él cumple dos de los caracteres básicos de la modernidad. El primero, la elaboración de la teoría del conocimiento, y el segundo, la preocupación metodológica. Del método, del cómo conocemos, se habló ya en el video anterior. De los pensadores modernos, René Descartes es la primera figura importante. En este momento había dos ciencias muy importantes, que eran la astronomía y la física. Hablamos de ello en el video anterior. Kepler había podido demostrar que es posible conocer las leyes del movimiento planetario mediante cálculos matemáticos, de lo que se deduce que el universo tiene un orden racional. Galileo había llevado a cabo la aplicación de la matemática al cálculo del movimiento de los cuerpos terrestres, inaugurando la mecánica como la teoría matemática del movimiento, cosa que también dijimos en el video anterior. Queda entonces patente, por decirlo así, la racionalidad del mundo. Se busca, y Descartes busca, un método para conocer, para hallar verdades, ¿no?, que genere verdades fundadas en razones evidentes y ciertas. Muy importante estas dos palabras. Él busca verdades fundadas en razones evidentes y ciertas, repito,
como las que ofrece la matemática. Propone aplicar el modelo matemático para transformar todas las ciencias. Y su filosofía quiere ser una matemática universal, porque el único conocimiento cierto y evidente se encuentra para él en las matemáticas. Las otras ciencias solo aportan conocimientos probables, no libres de falsedad e incertidumbre. Puesto que el término de referencia de toda esta reflexión es la razón, la matemática, toda la filosofía de Descartes, y después continuaron sus discípulos también racionalistas, toda esta filosofía se denomina racionalismo. El racionalismo se caracteriza por exigir que antes de utilizar el método matemático para hacer ciencia, se demuestre su fundamento en la razón. No se habla ya de un saber exclusivo de las matemáticas, sino del saber cierto que exige e impone la razón. El mensaje principal del discurso del método de Descartes, puesto que todos los hombres, por naturaleza, participan en mayor o menor medida del sentido común y de la razón, pues, dice Descartes, lo principal es aplicar ambas cosas bien, aplicar bien el sentido común y aplicar bien la razón. El método viene requerido en Descartes por este propósito de fundamentar el saber en general y no solo el saber que es propio de las ciencias. Aunque se toma como modelo el saber de la matemática y de las ciencias de la naturaleza, la reflexión sobre el método no se limita al ámbito de estas ciencias, sino que pretende servir para todo el saber, concibiéndolo como una cosa unitaria. Esto es lo que pretende Descartes. Buscar el camino o las condiciones de un saber cierto y seguro, de validez general para cualquier tipo de teoría, y en fundamentar ese saber en la razón. Para Descartes, sin embargo, nada puede conocerse antes que el entendimiento, del que depende todo conocimiento, el entendimiento concebido como razón. El espíritu, el entendimiento, la razón, consisten para Descartes en la capacidad humana para distinguir lo verdadero de lo falso. En conclusión, el fundamento para distinguir lo verdadero de lo falso no es otro que la razón. Y de ella se puede determinar qué es y cómo ha de entenderse el saber. ¿Cómo saber? El modo de lo que hablábamos en el video anterior. El origen del error para Descartes es el siguiente: siendo la voluntad más amplia que el entendimiento, es decir, siendo la voluntad más amplia que la razón, que creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, la razón tiene sus límites, pero la voluntad no. Los seres humanos a veces actúan de una forma absolutamente voluntarista, actúan con una voluntad muy determinante y a veces les va mal por usar o por abusar de la voluntad, porque los seres humanos podemos ampliar la voluntad. Podemos tener una voluntad
inmensa, lo cual puede ser bueno o puede ser malo, pero la razón es limitada. Entonces, tenemos una voluntad más amplia que la razón, que el entendimiento. Esta voluntad no está contenida dentro de los mismos límites que la razón, sino que se extiende también a las cosas, dice Descartes, que no entiendo. Y siendo indiferente a estas, se extravía con facilidad la voluntad y escoge el mal en vez del bien o lo falso en vez de lo verdadero. Por lo tanto, hay que actuar en el ámbito de la razón y tratar de no sobrepasar los límites de la razón a causa de la voluntad. Las 4 reglas del método cartesiano. El método cartesiano se entiende como una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observa exactamente no toma nunca algo falso por verdadero. O sea, no hay posibilidad de confusión. En su aspecto externo, el método consiste en una serie de reglas. La razón, pues, guiada por su luz natural, la expresión cartesiana, actúa por sí sola, sirviéndole las reglas tan solo de ayuda. ¿Qué quiere Descartes? Hallar conocimientos verdaderos, e insiste mucho en que sean verdaderos. En la segunda parte del discurso del método, expone Descartes 4 reglas que son las siguientes. La evidencia, la número 1, que consiste en no aceptar por precipitación o prevención ningún conocimiento que no nos resulte absolutamente claro y distinto. Claro y distinto son 2 palabras que están siempre ligadas a Descartes. Claro y distinto. Repito, la evidencia, primera regla de Descartes, consiste en no aceptar precipitadamente o preventivamente ningún conocimiento que no nos resulte absolutamente claro y distinto. Descartes busca conocimientos que se nos dan a la conciencia de forma clara y distinta. Por lo tanto, esta primera regla es una invitación a la precaución y la prudencia. En segundo lugar, la segunda regla es el análisis, que consiste en reducir toda cuestión o conjunto de cuestiones a sus elementos componentes más sencillos. Es decir, la división de lo complejo, que lo hacemos en la física, lo hacemos continuamente, en química también a veces. En tercer lugar, la tercera regla es la síntesis, recomponer de nuevo ordenadamente lo antes analizado y dividido para su mejor comprensión. Es decir, reordenar lo que dividimos mediante el análisis. La síntesis consiste en reordenar lo que mediante el análisis dividimos para comprenderlo mejor. Esto me recuerda mucho a la teoría de los sueños de Freud. La interpretación de los sueños de Freud habla de esto, ¿no? De desgranar todo el sueño en sus componentes, de reducir el sueño a sus diversos componentes y luego recomponerlo de forma que lo podamos comprender, ¿no? Muy interesante la interpretación de los sueños de Freud, leída hace muchísimos años, unos 30 años o más y más. Y
a los sueños tal como nos vienen, tal como los percibimos cuando estamos durmiendo. Freud los llama el contenido manifiesto. Y luego al sueño recompuesto, reordenado para entenderlo mejor, Freud lo llama el contenido latente. Y es súper interesante. No sé si Freud se basó en Descartes, pero el caso es que utiliza el análisis y la síntesis de una manera bastante cartesiana. Luego está la enumeración, la cuarta regla, que es la necesaria revisión final o comprobación del análisis y la síntesis para asegurarse de que nada se ha omitido. El método cartesiano consiste en admitir como verdadero tan solo lo conocido clara y distintamente, nuevamente claro y distinto. Dividir cada dificultad en cuantas partes más sencillas sea necesario y posible para su mejor conocimiento, es decir, el análisis. Recomponer la dificultad, es decir, la síntesis, empezando por los elementos más simples para ir ascendiendo hasta el conocimiento de los más complejos. Y hacer los recuentos necesarios, es decir, la enumeración, para estar seguro de no omitir nada. Este es el método cartesiano. Descartes hace consistir todo su método en última instancia en la disposición ordenada de cuestiones que, reducidas a sus elementos más simples, permita conocerlas por intuición. Vamos a hablar de la intuición y la deducción. El método tiene dos vertientes. La primera vertiente es la inducción, que consiste en reducir paso a paso proposiciones implicadas y obscuras a aquellas que son más simples. O dicho de otro modo, consiste en descomponer los múltiples datos del conocimiento en sus elementos más simples. Y en segundo lugar, la síntesis. Una vez alcanzados los primeros principios o proposiciones más simples, y una vez percibidas intuitivamente a partir de ellas, procedemos a deducir ordenadamente. Estas son las dos vertientes del método. Descartes define también las dos operaciones implicadas en la ejecución del método, que no pueden ser sino la intuición y la deducción, ¿no? ¿Qué es la intuición? Es aquello que aparece tan clara y distintamente, de nuevo, a una mente atenta y no nublada, importante para Descartes. La mente tiene que estar atenta y no nublada, para que aquello que aparezca, para que la verdad, lo verdadero, aparezca de forma clara y distinta, ¿no? Y de esta forma quedamos completamente libres de duda en cuanto al objeto de nuestra comprensión. Conocimiento evidente que brota de la luz de la sola razón. Y en segundo lugar, la deducción, que es toda inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con certeza. Esa es la definición de la deducción. Pero en la deducción está implicada la intuición. Puesto que hemos de ver clara y distintamente, de nuevo, la verdad de cada proposición, antes de proceder al paso siguiente. Claro y distinto son dos palabras ineludibles cuando se habla de Descartes. La deducción no es sino una intuición sucesiva. Son, por tanto, intuición y deducción las operaciones del entendimiento por las que llegamos sin error al conocimiento de las cosas. Siempre que hayamos reducido las proposiciones complicadas a simples
Y una vez intuidas estas, las simples, vayamos ascendiendo hasta el conocimiento de las más complejas. De este modo, la verdad de las proposiciones que se deducen necesariamente de los primeros principios nos es conocida por una intuición sucesiva, mientras que los primeros principios se nos dan por intuición inmediata. Intuición y deducción son los dos caminos para el conocimiento cierto. Para Descartes. La tarea inicial de la ciencia es analítica. Estoy hablando ahora de la ciencia, ¿no? Y la segunda es sintética. El método sintético-deductivo lo utiliza Descartes en las meditaciones metafísicas. Hay un video en este canal sobre las meditaciones metafísicas donde se comenta muy ampliamente esto, ¿no? Y los remito a ese video que hay en este canal de las meditaciones metafísicas. En las meditaciones metafísicas lo que hace Descartes es aplicar el método. Allí vemos una clásica exposición del método. Descartes decide en las meditaciones metafísicas someter a duda todos sus anteriores conocimientos y todos los conocimientos que hasta el momento existen. Hablamos de conocimiento humano siempre. El conocimiento divino no nos es accesible, por supuesto. La estrategia de Descartes consiste en rechazar como falso todo aquello en lo que se pudiera imaginar la menor duda. ¿Y qué es ese todo aquello? Pues todo. Descartes duda de todo. Y Descartes, al dudar de todo, se encuentra en una situación epistemológica terrible. Y repito, Descartes duda de todo. El objetivo es intentar encontrar, después de dudar de todo, alguna verdad que por resistirse a todo motivo de duda sea efectiva y completamente indudable. Se trata, por tanto, de una duda que requiere dos importantes condiciones. La duda metódica, como la llaman muchos, ¿no? Esta duda requiere de dos importantes condiciones. La primera, ser fundamento de toda certeza. Y la segunda, ser metódica. Entonces, así como se buscan verdades con garantía de certeza absoluta, absoluta tiene que ser también la duda. Descartes aplica una depuración crítica exigible a toda teoría del conocimiento. Descartes duda del testimonio de los sentidos. Y nuevamente los remito al video sobre las meditaciones metafísicas que está en este canal, donde esto está expuesto de una forma más amplia. Descartes duda del testimonio de los sentidos. Además dice que nuestros sueños dan origen a la sospecha, nunca eliminable por completo, de si soñamos cuando estamos despiertos. O sea, ese no saber si estamos despiertos o estamos soñando. Pero ¿qué ocurriría si estuviésemos conformados de tal modo que, según nuestra naturaleza, necesariamente nos equivocáramos? O sea, podríamos tener una naturaleza que hiciera que nos equivocáramos siempre. ¿Quién dice que no podríamos tenerla?
La naturaleza humana nos ha sido dada, no la hemos diseñado nosotros. Por lo tanto, Descartes se plantea eso. ¿Y si acaso tenemos una naturaleza que hace que nos equivoquemos siempre? Descartes también se pregunta que si acaso no nos ha creado un demonio, a quien le hubiera venido en gana dotarnos de una razón que mientras parece enseñarnos la verdad, nos engaña por necesidad. ¿Quién dice que no podría ser? Es decir, la duda de Descartes es radical. Pero luego de llegar al extremo con esa duda, esta duda acaba por destruirse a sí misma y termina descubriendo un hecho de certeza enteramente irrefutable. Para dudar, soñar, para ser engañado, etc., es preciso que yo piense. La duda demuestra entonces que yo existo como una cosa pensante, una esencia pensante, consciente. La res cogitans, la cosa pensante. Descartes ha descubierto que existimos como cosa pensante. Ojo, como cosa pensante. Todavía Descartes todavía no ha descubierto que tenemos un cuerpo. Solo ha descubierto que existimos como cosa pensante. Y nuevamente los remito al video de las meditaciones metafísicas que está en este canal. La proposición cogito ergo sum, pienso luego existo, en el video que les digo de este canal está explicado lo que el verbo latino cogitar significa, ¿no? No es solamente pienso lo que significa el cogito. Y a esta frase cogito ergo sum se la conoce como el cogito. Así se puede hablar del cogito y todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que está interesado por la filosofía sabe que el cogito es esa primera certeza que consigue Descartes. Entonces, la proposición cogito ergo sum es verdadera tantas veces cuantas yo la piense o exprese sin ningún género ni atisbo de duda. O sea, la primera certeza que consigue Descartes. No puedo dudar de que soy una cosa pensante. En esta primera verdad se encuentra el fundamento sobre el que se va a levantar todo el edificio de la filosofía cartesiana, es decir, todo el edificio del conocimiento humano. Una base inamovible es la certeza del propio yo. El cogito ergo sum es la certeza del yo, que yo existo, pero ojo, como cosa pensante. No como cosa extensa todavía, como cosa pensante. Res cogitans. Pues al preguntarse Descartes qué es él mismo, se responde una cosa que pienso. Una cosa que piensa. Una cosa que piensa significa una cosa que duda, una cosa que concibe, una cosa que afirma, que niegue, que quiere, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina, que siente, etc. Los vuelvo a remitir al video que está en este canal de las meditaciones cartesianas. Y a esto se le puede denominar espíritu, entendimiento o razón. La exposición más completa que Descartes hace del proceso de su duda metódica es la ofrecida en la primera de sus meditaciones metafísicas. Recomiendo leer por lo menos las 3 o 4 primeras meditaciones metafísicas muy lentamente y volverlas a leer una y otra vez
De eso hablo en el video al que los estoy remitiendo continuamente. Perdón. Bueno, en esta exposición, en la primera meditación, Descartes señala 4 motivos de duda. Y es preciso recorrer para llegar a la primera verdad estos 4 motivos de duda, que son los siguientes. En primer lugar, las ilusiones de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, etc. Puesto que los sentidos nos engañan a veces nos engañan. No es ilógico pensar que nos pueden engañar siempre. Hay pues que rechazar por inseguros los conocimientos o datos que nos aportan los sentidos. Y esto, si lo piensan bien, es cierto. En segundo lugar, la confusión entre sueño y vigilia, esa sospecha de poder vivir en estado permanente de sueño. En tercer lugar, la hipótesis del Dios engañador. Si admitimos la creencia en un Dios todopoderoso, nada impide que nos haya podido crear con una naturaleza tal que nos equivoquemos en todos nuestros conocimientos, como ya dije anteriormente. Y en cuarto lugar, la hipótesis del genio maligno, los vuelvo a remitir al video que está en este canal, la hipótesis del genio maligno con la que la duda alcanza su máximo nivel de radicalidad. Es la hipótesis según la cual, aunque Dios nos haya creado con una razón que no tiene por qué equivocarse siempre, Descartes finge la existencia de una especie de demonio que él llama genio maligno, tan poderoso como malo, y que emplea toda su habilidad en engañarnos y convertir todos nuestros conocimientos en una cadena de falsedades y errores. Sobre todo esto gravita algo muy importante que no sé si la gente lo piensa en general. Sobre todo esto que estoy diciendo gravita algo muy importante, y es esa necesidad del ser humano de saber, de buscar la verdad. Todo esto, la filosofía y la ciencia, no es más que la búsqueda desesperada del ser humano de la verdad. Porque ¿qué son los conocimientos? Son intentos de llegar a la verdad. Pero por supuesto los conocimientos son conocimientos humanos. Y la verdad es divina. Exista o no exista Dios. La verdad, el conocimiento verdaderamente cierto es divino. Nunca sabremos cuáles son las verdades. Y no nos está dado. Somos humanos y no dioses, así que la pretensión de Descartes fue verdaderamente ambiciosa, ¿no? Y ambiciosa ha sido la pretensión de todos los filósofos, de todos los científicos, ¿no? Y de todo aquel que busca la verdad. Es una necesidad humana la búsqueda de la verdad. La primera verdad, dice Descartes, y Descartes advierte que mientras deseaba pensar de ese modo que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, lo que pensaba, dice Descartes, fuese alguna cosa. O sea, mientras pensaba que todo podía ser falso, de repente empieza a pensar que lo que piensa él debe ser alguna cosa. Y llega al pienso luego existo, que es la primera certeza. El primer principio de la filosofía que Descartes buscaba.
La duda, al radicalizarse hasta el extremo, como ya dije, se encuentra finalmente con una verdad indiscutiblemente indudable, es decir, que somos cosas pensantes. Para poder ser engañado, para poder dudar de todos los conocimientos y suponer que todo es falso, para todo eso es necesario que el yo que duda, o sea, el sujeto que piensa, todo ese proceso de la duda, exista, evidentemente. El criterio de la certeza para Descartes es la evidencia. El yo que piensa, repito nuevamente, existe como cosa pensante, res cogitans. Esto es muy importante. Y esta verdad ha sido conseguida, ha sido hallada por intuición. Esta verdad es la base firme sobre la que se puede construir sólida y consistentemente el edificio de la filosofía, que para Descartes es el edificio del conocimiento. Ya que el pienso luego existo se nos impone como una verdad cierta, por poderla concebir con toda claridad y distinción, claro y distinto como siempre, se puede establecer como regla general que son verdaderas todas las cosas que concebimos igual, de clara y distintamente. Claro y distinto. Si algo se nos aparece a la conciencia de forma clara y distinta, es cierto, es verdadero. Según Descartes, la certeza caracteriza a una verdad por la evidencia con la que se nos muestra. O sea, por la claridad y la distinción con que es entendida, claro y distinto, sigo repitiendo porque es dos palabras claves para Descartes y se siguen usando, incluso hoy en día, ¿no? Se han seguido utilizando en el transcurso de la historia de la filosofía. Obtenida una primera verdad cierta, que no es sino la certeza del yo pensante, define el criterio de certeza a partir de las características según las que se presenta esa primera verdad. Esas características son la claridad y la distinción, otra vez, claro y distinto, que la hacen una verdad evidente. El criterio de certeza es, para Descartes, la evidencia. Vamos a hablar de la necesidad cartesiana de recurrir a Dios, que muchos consideran que es triste que Descartes haya tenido que recurrir a Dios cuando no era su intención hacerlo al principio. Establecido así el criterio de certeza, la evidencia, Descartes tiene ya un modo de asegurar que los conocimientos claros y distintos, obtenidos por intuición, son conocimientos firmes y verdaderos. La intuición es la operación del entendimiento más directamente implicada en la evidencia, pues es aquella por la que fácil y distintamente una mente pura y atenta, la mente tiene que estar atenta, no confusa, sin sombra de duda ni riesgo de error, o sea, repito, la intuición es la operación del entendimiento más directamente implicada en la evidencia, pues es aquella por la que fácil y distintamente una mente pura, es decir, no obscura y atenta, concibe sin sombra de duda ni riesgo de error los objetos del conocimiento. Sin embargo, hay conocimientos, los que se refieren al mundo externo y corpóreo, sobre todo, porque la primera certeza de Descartes no tiene extensión, es decir, no tiene materia. Una cosa que piensa,
pero inmaterial. Sin embargo, hay un conocimiento que se refiere al mundo externo y corpóreo, al mundo material, ¿no? Es decir, los objetos materiales pertenecientes no a la res cogitans, sino a la res extensa. Cosa con extensión o cosa extensa, que no pueden tener esa presencia inmediata y esa claridad y distinción ante el entendimiento que exige la intuición. Los conocemos a través de los sentidos, estas cosas corpóreas, y para asegurarnos que son ciertos es preciso superar los dos últimos pasos de la duda metódica, que son la hipótesis del Dios engañador y la del genio maligno. Esas hipótesis, esas dos, no nos están permitiendo conocer lo corpóreo, la res extensa. Esto lleva a Descartes a admitir una demostración de la existencia de Dios. Pues si Dios es bueno y omnipotente, y al mismo tiempo creador de todos los seres y de la razón de Descartes, por su bondad es imposible que mis conocimientos, dice Descartes, no sean correctos y que mis ideas no se correspondan con la realidad. ¿Cómo lleva a cabo Descartes la demostración de la existencia de Dios? Pues él dice que tenemos en nuestra mente la idea de Dios como un ser absolutamente perfecto. Y esa idea no puede surgir ni de las cosas que lo rodean a uno ni de uno mismo. Porque todas ellas y uno mismo somos seres finitos, mientras que la idea de Dios tiene un contenido infinito. Por tanto, esa idea solo puede haber sido puesta por Dios mismo en nuestra mente. Y si esto es así, entonces es que Dios existe. Es bastante fácil de entender la demostración de la existencia de Dios para Descartes. Estamos hablando de Dios, no del Dios católico, ni del Dios musulmán, ni del Dios judío. Estamos hablando del Dios del otro, ¿no? Del filosófico, por llamarlo de alguna forma. O sea, la divinidad existe. Puesto que al ser bueno Dios, porque lo perfecto es bueno, ¿no? No puede permitir que nos engañemos. Dios se convierte así en la garantía de todo lo que se concibe clara y distintamente. Claro y distinto. La veracidad de Dios es el fundamento último de la evidencia. Luego también se pregunta Descartes si podemos confiar en la memoria. Descartes distingue entre lo que percibimos con evidencia actualmente, es decir, en el momento actual, y lo que recordamos haber percibido con evidencia anteriormente. La evidencia es criterio de certeza para los conocimientos que se nos ofrecen con presencia inmediata, mientras que Dios es garantía de la certeza de aquellos conocimientos que, percibidos clara y distintamente, en una ocasión anterior dependen de la memoria. Conocer con certeza es una función que corresponde primordialmente al entendimiento, es decir, a la razón, que intuye unas verdades y deduce otras. No obstante, para algunos conocimientos, por ejemplo, de las cosas externas y materiales, dada su pertenencia al ámbito de la res extensa, de lo corpóreo, de lo material, se necesita la intervención de los sentidos, que cuentan con el respaldo de un Dios muy veraz, veracísimo, dice Descartes. Descartes dice conocer, entre otras verdades ciertas, que es un ser pensante, una cosa que piensa, que Dios existe, que 2 más 2 es lo mismo que 3 más 1,
así como que está unido a un cuerpo y que hay otros hombres y cuerpos a su alrededor configurando el mundo. Pero para admitir esto, Descartes ha tenido que meter a Dios en la ecuación, ha tenido que probar la existencia de Dios. La demostración de la existencia de Dios forma una parte integrante de la doctrina cartesiana del conocimiento, obviamente. Solo este recurso a Dios permite fundar, una vez superada la hipótesis del genio maligno, definitivamente la confianza en la luz natural de la razón. Descartes en muchas ocasiones llama a la razón la luz natural. Esto es en la evidencia inmediata y en la memoria. Y la perfección de Dios involucra su veracidad. Y es imposible que nos haya creado de tal modo que, por necesidad, erremos. La prueba de la existencia de Dios, dada en la tercera meditación metafísica, tiene otro sentido más amplio. El cogito ergo sum no solo está cierto de sí mismo, sino también de una realidad espiritual superior, que reside en la divinidad, como la fuente unitaria de todo conocimiento racional. Descartes encuentra en su mente la primera verdad, el cogito ergo sum, pero encuentra también la idea de Dios. Descartes define lo claro y distinto, esto es muy importante. Descartes define lo claro como lo que brilla intuitivamente a la luz del espíritu, y lo distinto como lo que es en todas sus partes claro y firmemente determinado. Aquellas representaciones o ideas que en este sentido son claras y distintas, cuya evidencia no es derivable de ninguna otras, sino que se funda en sí misma, reciben el nombre de ideas innatas, muy importante, ideas innatas. Posteriormente se ha cuestionado la existencia de las ideas innatas en la contemporaneidad. Yo sí creo que existen, pero yo no soy nadie en el mundo de la filosofía. Descartes dice que las ideas innatas se hallan impresas en el alma humana por Dios. Y el ejemplo más elocuente de idea innata es la misma idea de Dios. Hay tres clases de ideas en general, cosa que debía haber dicho antes. Las ideas adventicias, que son las que creemos que proceden de fuera y se refieren a los objetos materiales que percibimos por los sentidos. No nos proporcionan conocimientos ciertos, pues los sentidos pueden engañarnos. Ideas adventicias. Las ideas facticias, de facto, de hechos, son las ideas confeccionadas y elaboradas por uno mismo. Por ejemplo, la idea de centauro. ¿Qué era lo que dibujaba Picasso en la Suite Bollard? No eran centauros, eran... Ahora lo he olvidado, el nombre. Porque las imágenes de la Suite Bollard las tengo en la mente. Bueno, la idea de centauro, por ejemplo. Un ser que es mitad humano y mitad caballo. Eso no existe en la vida real, pero nosotros sí podemos hacernos una idea del centauro. Descartes dice que estas ideas facticias tampoco nos proporcionan conocimientos ciertos, pues dependen del capricho de nuestra imaginación. Y luego están las ideas innatas. Son las que han nacido con nosotros y por tanto han sido impresas en nuestra alma por Dios. El verdadero conocimiento tiene lugar para Descartes mediante las ideas innatas, que son las que la razón encuentra en sí misma.
Bueno, con la demostración de la existencia de Dios, Descartes tiene la garantía necesaria para su criterio de certeza. La evidencia de las ideas claras y distintas, claro y distinto. Todo ser humano puede tener, pues, una idea clara y distinta de los objetos materiales como opuestos a la sustancia espiritual y pensante que es el yo. Los objetos materiales son divisibles, están regidos por las leyes de la geometría y de la física, no son pensantes y tienen una existencia autónoma e independiente. Estos son los objetos que componen el mundo externo. La ciencia empírica es la que se ocupa del estudio de este mundo externo. Para explicar, hay dos sustancias, la pensante y la extensa, ¿no? Para explicar el paralelismo entre estas dos sustancias, Descartes recurre a la llamada metáfora del espejo. Dios hace que las estructuras del mundo se reflejen en las ideas de la razón humana. Por eso el conocimiento científico no requiere ninguna relación de interacción entre las dos sustancias. Cuerpo y alma. El dualismo sustancial. La concepción mecanicista de la naturaleza, de la que hablamos en el video anterior, y el nuevo modo de pensar que trae consigo, permitieron a Descartes la distinción entre seres extensos y seres pensantes. Esta dualidad en la realidad se convierte en dualidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Qué es el cuerpo? La verdadera sustancia capaz de realizar sus funciones vitales y movimientos sin necesidad de forma psíquica alguna. ¿Y qué es el alma? Sustancia plena en sí, desligada de todo cuerpo y libre de unión esencial con materia alguna. Este dualismo antropológico lleva a Descartes a decir que el alma está en la glándula pineal. Bueno, esto hay que mencionarlo, pero esto es un poco loco, es un poco extraño, ¿no? Esto no es lo mejor de Descartes, pero hay que señalarlo, ¿no? Descartes dice que el alma tiene que estar en la glándula pineal, porque dice que es la parte del cuerpo en la que el alma ejerce inmediatamente sus funciones. El problema que entonces se plantea Descartes es el de la comunicación entre estas dos sustancias tan heterogéneas en el ser humano, es decir, cómo se comunican cuerpo y alma. Y aquí simplifico, porque, bueno, esto de la glándula pineal, esto me parece un poco, siempre me ha parecido un poco al lado de los cabellos, ¿no? Descartes se considera a sí mismo como una sustancia a la que le corresponde el atributo del pensamiento, una cosa pensante, ya lo hemos dicho, y que es irreductible al atributo de la extensión propio del cuerpo. Con toda claridad y distinción, puede concebirse pues el alma sin el cuerpo, pero no desligada del pensamiento. Hay para Descartes una relación casi que obligatoria, entre alma y pensamiento. Y el cuerpo puede ser concebido prescindiendo del alma, pero no de la extensión, o sea, no de lo material. Alma y cuerpo son, pues, dos sustancias realmente distintas. La una pensante, res cogitans, y el otro extenso, res extensa, que pueden existir separada e independientemente. Para Descartes, admitir que el alma, Descartes admite, en un momento dado, que el alma, expresamente creada por Dios, es inmortal. Descartes concibe un alma inmortal. No es el único ni el primero. Pero no voy a explicar cómo lo hace. Pero concibe un alma inmortal.
Para Descartes, la sede principal del alma es la glándula pineal, como ya lo dije. Descartes menciona el hecho de que la glándula pineal está situada en el centro del cerebro. Descartes dice que las pasiones están allí, ¿no? Y las define como percepciones, sentimientos o emociones del alma que se refieren particularmente al alma y que son causadas, mantenidas y fortalecidas por algún movimiento de los sentidos, están allí en la glándula pineal. Y repito, Descartes define las pasiones como percepciones, sentimientos, etcétera, o emociones del alma que se refieren particularmente a ella y que son causadas, mantenidas y fortalecidas por algún movimiento de los espíritus. Creo que hay un libro de Descartes que se llama Las pasiones del alma. Frente a lo sostenido por los autores antiguos y medievales en sus estudios sobre las pasiones, la novedad de Descartes va a consistir en ofrecer una explicación mecanicista de las mismas, en la que confluyen la circulación de la sangre, descubierta por Servet, Harvey y él mismo, y su propia teoría de los espíritus animales. Bueno, hay que decir que Descartes fue militar, Descartes fue matemático, Descartes fue médico, filósofo y un montón de cosas más, ¿no? E hizo descubrimientos, o sea, bueno, además de que le debemos los ejes cartesianos, ¿no? Y digo los ejes cartesianos porque es algo que le suena a todo el mundo, ¿no? Le debemos, en matemática le debemos todo. Y también le debemos en filosofía y hasta en medicina. Y ciertamente él ayudó a formular y a descubrir cómo circulaba la sangre en el cuerpo humano. Que Descartes haya muerto al llegar a Estocolmo de frío debido a que sufrió una pulmonía en el barco es trágico porque Descartes se montó en ese barco para salir de Ámsterdam hacia Suecia porque era perseguido por la Inquisición. Que un hombre como Descartes haya muerto en esa huida, bueno, logró llegar a Estocolmo, pero en Estocolmo creo que no duró ni 3 días vivo. Murió porque, pues, obviamente, en la ruta de Ámsterdam a Suecia, pues el frío se incrementa, ¿no? No estaba acostumbrado al frío escandinavo y los barcos en aquella época no tenían calefacción y bueno, Descartes enferma porque huye de la Inquisición y muere de pulmonía al huir de la Inquisición. Se puede decir que la Inquisición pues terminó matándolo de igual forma, ¿no? Mató al matemático, mató al científico, mató al filósofo, mató al médico, mató al científico. Aunque no era seguro que la Inquisición lo tomara como objetivo en Ámsterdam, pues había indicios de que podía ser así. Descartes llegó a reconocer en su última obra que el alma está unida a todas las partes del cuerpo conjuntamente. Esta es otra de las cosas de Descartes que son así como ambiguas, ¿no? Yo desde lo de la glándula pineal yo me quedo con las meditaciones metafísicas. Para poder entender adecuadamente y dar cumplida cuenta de las sensaciones
como el dolor, hambre, sed, etc., que no simplemente se conocen de modo intelectual, sino que se sienten con el cuerpo, es necesaria la unión íntima del alma con el cuerpo, dice Descartes, si obviamente es necesaria, ¿no? A la que se deben, o sea, el dolor, el hambre, la sed se deben al cuerpo, ¿no? A la que se deben, de la que nacen y dependen esos sentimientos de hambre, sed, dolor, etc. Esto es algo muy alejado, esto que acabo de mencionar, de los cánones racionalistas de Descartes, que solo pisa terreno firme cuando percibe con claridad y distinción, claro y distinto. El cuerpo en máquina, como lo llama Descartes, al que se atribuye como esencia la extensión, res extensa, interactúa con el yo-alma en cuanto instrumento de la misma, posibilitando un conjunto de fenómenos tales como sentir, imaginar, emocionarse, etc. Solo pues al compuesto alma-cuerpo pueden acaecerle afecciones, sensaciones, imaginaciones, pasiones, etc., provenientes del cuerpo y con las que el alma tiene que convivir, o ha de convivir, o no tiene más remedio que convivir con eso. Descartes muestra una completa irresolución y ambigüedad a la hora de explicar la relación entre el alma y el cuerpo. O sea, desde que Descartes decide que el alma está en la glándula pineal y después la extiende a todo el cuerpo, y después habla del cuerpo máquina y el yo alma, bueno, ahí ya no sigo tanto a Descartes, pero las meditaciones metafísicas las recomiendo ampliamente. Y Descartes es una figura monumental en la historia de la humanidad, una de las grandes figuras de la historia de la humanidad. Bueno, hasta aquí el video de Descartes y el próximo será sobre Spinoza. A pesar de que en el canal hay un video de Spinoza, el próximo será de Spinoza en esta serie de videos de la cual este es el segundo. Nos vemos.